¿Has escuchado a alguien decir, me muero de miedo? Esa es una expresión que yo he escuchado muchísimas veces, especialmente durante la pandemia, y que debo confesar que en algún momento he dicho. Y todas las personas le tenemos miedo a algo. Y por eso justamente es que es una de las emociones que más sentimos. Y quizás por eso es que es una de las frases que más se repite en la Biblia es, no tengas miedo. De hecho, no sé si lo sabes, pero está escrita 365 veces. Básicamente una por día del año. Pero si has sentido miedo o has tenido ataques de pánico, sabes que una cosa es decirlo y otra cosa es no sentirlo. Es más, me atrevería a decir que hasta te has molestado con quien te ha dicho no tengas miedo e inclusive le has hecho mal la cara. Y como es de esperarse, también te has molestado con Dios. Pero hoy quiero que sepas que Dios te da una solución para que puedas superar ese miedo. Y Dios no te dice, no temas, no te vas a morir de miedo y te deja así como a la deriva o sin soluciones. Más bien hace todo lo contrario. Cada vez que te dice, no temas, te da una solución que puedes aplicar a tu vida de forma inmediata. Y este episodio es justamente sobre una de las soluciones. El rey David escribió muchísimo sobre el miedo y en el Salmo 56 escribió la solución de la que hoy te quiero hablar. Y básicamente David dijo, el día en el que siento que me muero de miedo es el día en el que decido confiar en Dios. En otras palabras, la solución que David encontró para sobreponerse al miedo fue confiar en Dios. Y no sé si conoces mucho sobre la historia del rey David, pero hoy quiero tomar unos minutos para reflexionar en la solución que él encontró al miedo y principalmente enfocarme en dos cosas. Uno, que causa el miedo y dos, en la solución que David encontró. Así que primero lo primero y es, ¿qué era lo que hacía que David sintiera que se moría de miedo cuando escribió el Salmo 56? Y bueno, cuando David escribió el Salmo 56 estaba preso. Y aquí creo que es bueno recordar que antes de ser rey, David fue perseguido por Saúl, el rey de Israel de ese tiempo, y por todos los enemigos del pueblo de Dios. Así que si alguien sabía lo que es temer por la vida, ese era David. Y en este salmo en particular, la historia, o mejor dicho, el contexto en el que lo escribió es bien peculiar. David venía de confirmar sus sospechas de que el rey Saúl quería matarlo. Ella lo pensaba, pero lo confirmó con su mejor amigo Jonatán, que era el hijo de Saúl. Y entre los dos diseñaron un plan para confirmar las sospechas de David. Y cuando Jonatán lo confirmó, David tuvo que huir por su vida. Y aquí la Biblia dice que literalmente David corrió a esconderse porque el hombre más peligroso, más poderoso que existía en ese momento lo perseguía para matarlo. David corrió a esconderse y llegó a la tierra de los filisteos, uno de los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Y la historia entre David y los filisteos es larga, pero te recuerdo que cuando David era un jovencito, mató a Goliat, el gigante filisteo que atemorizaba al ejército israelita y que era el mejor guerrero que tenían. Así que te podrás imaginar que apenas los filisteos se enteraron de que uno de sus peores enemigos estaba en su tierra, hicieron todo lo posible para arrestarlo y lo lograron. Pero como hoy me quiero enfocar en el Salmo 56, no voy a entrar en los detalles de la historia de Goliat ni de la vida de David, pero si quieres saber cómo continúa esa historia, te invito a leer el primer libro de Samuel. Ok, pero volviendo a David. Cuando estaba en la cárcel fue cuando escribió el Salmo 56. Y aquí es donde escribe cómo se sentía y qué era lo que le daba tanto miedo. Así que como te dije antes, hoy quiero hablarte de cómo se sentía David y de algunas de las cosas que le dieron miedo y con las cuales tú y yo nos podemos identificar. Pero para entenderlo te leo los versículos 1 y 2 de la traducción en lenguaje actual que dicen: Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen, a toda hora me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de noche ni de día. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Y yo me imagino que esto lo escribió con lágrimas en los ojos y con un tono de súplica que le puede partir el corazón a cualquiera.
¿Te imaginas a David rogándole a Dios por su compasión y su misericordia? Debe haber sido angustiante escucharlo porque no creo que lo haya dicho en el tono en el que yo lo leí. Los filisteos lo tenían preso y sabía que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. No tenía ni un solo momento de paz porque dice que a toda hora lo atacaban y lo atormentaban. Y no hablaba de una sola persona, sino de muchísimas personas que estaban en su contra. Y la verdad es que mientras más lo pienso, más creo que la situación en la que estaba era terrible, como para sentir que se moría de miedo. Y quizás tú te has sentido así. Quizás en este momento estás pasando por una situación que te ha llenado de miedo y no sabes qué hacer. Y si es así, en este mismo momento puedes pedirle a Dios que tenga compasión de ti. Haz exactamente lo mismo que hizo David. Llora delante de Dios. Dile todo lo que te angustia. De hecho, trata de ser súper específico, porque así vas a poder reconocer ante Dios cuáles son esas personas o situaciones que te están haciendo sentir que te mueres de miedo. Y quiero que sigas leyendo conmigo lo que dice David que hacían sus enemigos, porque pueden ser cosas que aquellos que te quieren hacer daño están haciendo en tu contra. Y de nuevo te lo leo de la traducción al lenguaje actual, que los versículos 5 y 6 del Salmo 56 dicen: siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Se ponen a espiarme y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos. Y en estos dos versículos yo puedo ver por lo menos 5 cosas que hacían quienes perseguían a David y que le causaban miedo. Pero que pueden ser situaciones que hoy en día nos causen miedo a ti y a mí. Y lo primero es cambiar las palabras. Y hay otras versiones de la Biblia que dicen tuercen mis palabras o tergiversan lo que digo. Y esto es algo súper común, ¿no crees? Cuando alguien nos quiere hacer daño, muchas veces cambia el sentido de lo que decimos para hacernos parecer como mentirosos o simplemente para hacernos quedar mal ante los demás. Y aquí la intención es causarnos daño. Y justamente eso es lo que hace que tengamos miedo a hablar o a lo que los demás puedan decir de nosotros. El primer miedo del que habla David es el miedo a que cambien lo que decimos. Y si has sentido ese tipo de miedo, sabes exactamente cómo se siente. Y también sabes que ese miedo no viene solo, sino que viene acompañado del que dirán, o en otras palabras, lo que pensarán las demás personas y el daño que nos harán. De hecho, ese es el segundo miedo que David estaba sintiendo. David escribió que sus enemigos estaban siempre pensando en cómo hacerle daño y por eso sentía miedo. Y ya no era el miedo de hablar, sino también el miedo de lo que los demás pensaban. Y de nuevo, esto puede ser algo que te esté causando miedo o que te haya hecho sentir miedo. La sociedad en la que vivimos nos enseña que es importante lo que las demás personas piensan de nosotros. E inclusive aprendemos que sus opiniones nos definen y eso nos afecta muchísimo. Por eso creo que hoy en día es muy común tener baja autoestima. Y saber que otra persona puede estar pensando algo malo sobre nosotros nos causa ansiedad e inclusive puede llevarnos a experimentar ataques de pánico. Pero de nuevo, recuerda que si este es tu caso, hoy puedes decirle a Dios que esa situación te da miedo y contarle todos los detalles, porque Él está ahí para ti, para escucharte y darte ánimo. Las siguientes dos situaciones que David menciona están súper relacionadas y son espiar y planear el mal. Y aquí no es como el stalker simpático que solo quiere ver las fotos que posteas en redes sociales para saber de tu vida. No, es más bien como la persona que empieza a observar todos tus pasos, lo que haces, lo que dices, a dónde vas y con quién, con la intención de hacerte daño. Es conocer tu vida para saber cuál es el mejor momento para hacerte daño. Esta es una situación escalofriante. Saber que tienes gente buscándote para hacerte daño es suficiente razón para sentir que te mueres de miedo. Y como si no fuera suficiente, David sabía que quienes hacían eso lo que querían era matarlo. Y ese es el extremo en el que le pido a Dios que no estés. Entonces, para recapitular, hay 5 cosas que le causaban miedo a David y que pueden ser las que te dan miedo a ti. 1, cuando cambian lo que dicen para hacerte daño. Lo segundo, cuando la gente piensa mal de ti.
Lo tercero, cuando te espían. Cuarto, cuando quienes te odian hacen planes para hacerte daño. Y el último, que es el extremo, cuando sabes que hay gente planeando matarte. Sin embargo, lo importante es lo que hizo David luego de identificar lo que le causaba miedo y es la solución que hoy quiero darte. Y es confiar y alabar. Los versículos 3 y 4 del Salmo 56 dicen: Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Si David pudo confiar y alabar a Dios estando preso, perseguido y en una situación de angustia y miedo como la que estaba viviendo, tú y yo no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Y yo sé que suena difícil porque cuando el miedo nos invade, lo último que se nos ocurre es confiar en Dios y alabarlo. Pero precisamente por eso es que es la mejor solución que podemos tener. Y ya te voy a decir por qué. Cuando tenemos miedo, lo primero que hacemos es enfocarnos en la situación o en la persona que nos causa miedo. De hecho, fue lo primero que David hizo en el Salmo y lo que nosotros hemos venido haciendo desde el comienzo de este episodio. Lo natural para nosotros es pensar en la situación que nos causa miedo y en la mayoría de los casos eso hace que sintamos más miedo, ¿o no? Y aquí el llamado es justamente a cambiar nuestra atención de lo que nos causa miedo a quien puede solucionar el problema. Es cambiar nuestros pensamientos hacia Dios. Jesús enseñó que el diablo es quien viene a robar, matar y destruir. Es decir, es quien viene a causar todo el miedo que puedes estar sintiendo. Y por eso es que es tan importante cambiar nuestra atención. Jesús en ese mismo momento dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O en otras palabras, a darnos una vida libre de miedo, porque sabemos quién es Dios y confiamos en su palabra. Pablo, en la carta a los Filipenses, escribió que debemos pensar en todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es digno de alabanza, es decir, que pensemos en Dios. Así que la solución es pensar en lo que Dios te ha dicho, en las promesas que te ha hecho e inclusive en lo que ya ha hecho por ti. La confianza de David venía de la certeza de saber que aún en medio de su miedo y del lugar en el que estaba, Dios había estado con él. Lo había librado de la muerte en otras ocasiones y le había prometido que sería el rey de Israel. Y yo no sé cuáles son las promesas específicas que Dios te ha dado, pero lo que sí sé es que Dios ya te bendijo, te hizo su hija o su hijo, su heredero, y hasta aquí te ha acompañado. Y si no sabes por qué estoy tan segura de eso, te invito a escuchar los episodios de la serie En Cristo, y no para que lo escuches solo para escuchar, sino para que tengas una promesa en la cual confiar, para que, como David, puedas tener la palabra de Dios que te sostenga cuando estés pasando por una situación que te hace pensar que te vas a morir de miedo. La confianza que tenemos en Dios viene de conocerlo, y por eso la invitación es a que lo conozcas más, para que puedas confiar más en Él. Esa es la mejor solución al miedo. Pero no se queda ahí, porque después de que conoces más a Dios y le tienes más confianza, lo que sigue es alabarlo. Y alabar, según Google, significa decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o méritos. Y para las hijas y los hijos de Dios esto es natural. Cuando conocemos a Dios y lo dejamos ser parte de nuestra vida, empezamos a ver su mano en todo. Y esas cosas son de las que hablamos. Hablamos de sus bendiciones y de todo lo que nos ha dado. Le agradecemos y le pedimos que siga mostrando su gracia y misericordia en nuestras vidas. Y de eso justamente es de lo que se trata alabarnos. Y es una consecuencia inmediata de confiar en Él. Y si no me crees o no estás tan convencida de esta solución, te reto a que lo hagas. Te reto a que cuando sientas miedo leas el Salmo 56. Te reto a que reconozcas delante de Dios cómo te sientes y que recuerdes qué es eso que Él ha hecho por ti en el pasado. Te reto a que revises las promesas que te ha dado y que veas cuántas ha cumplido. Y yo creo que hacer este reto va a producir confianza en Dios y te va a llevar a alabarlo, porque fue lo que le pasó a David y lo que me ha pasado a mí cada vez que lo he puesto en práctica. Pero como siempre, esto depende de ti.
Depende de que lo creas y lo pongas en práctica. Y por eso, para terminar, quiero hacer una pequeña oración por ti. Padre, en este momento te pido por quien está viendo este episodio. Papá, tú sabes cuáles son las situaciones que le están causando miedo y que le van a hacer sentir que se le va a morir. Por eso te pido que seas tú encendiendo la llama de tu amor en su vida, que seas tú recordándole las promesas que le has dado, que seas tú guiándole en la lectura de la Biblia, para que pueda ver cómo lo has protegido y cómo has cuidado de su vida. Te doy gracias porque sé que escuchas nuestra oración, porque respondes con amor y misericordia, y porque sé que una vez más le mostrarás a quien me está viendo que tú estás ahí, en medio de su dificultad, y le enseñarás que no está sola, que puede confiar en ti, porque no le vas a fallar. Te pido, Padre, que sigas bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que ya estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y yo con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.